Vamos a hablar un poco sobre cinética y equilibrio químico. Cuando hablamos de cinética, hacemos alusión al movimiento y a nivel molecular también hay movimiento. Las moléculas están en constante movimiento y este aumenta con la temperatura. Imaginemos el siguiente sistema reactivo. Tenemos dos tipos de esferas, la esfera azul y la esfera roja. Ellas representan dos reactivos diferentes. Para que haya una interacción química entre las esferas azules y las esferas rojas, estas deben interactuar, en este caso chocar. Y si nosotros sabemos que las esferas están en movimiento continuo, pues los choques van a ser inevitables, pero vamos a tener varios tipos de choques. La primera posibilidad es que las esferas rojas, que representaremos con una R, choquen con otras esferas rojas, que las esferas azules, que representaremos con una A, choquen con otras esferas azules, que las esferas azules choquen con esferas rojas, que las esferas azules choquen contra las paredes y que las esferas rojas también choquen contra las paredes del recipiente. Ahora, todas esas posibilidades de choques no van a tener la misma energía en la colisión. Algunas serán más energéticas, otras serán menos energéticas. Pero lo importante es que esa colisión entre una partícula y otra es la que va a generar la interacción necesaria para que haya una reacción química. A eso se le conoce con el nombre de teoría de colisiones o también teoría de choques. Y lo que nos dice es que para que las moléculas de los reactivos se transformen en productos, los componentes o las moléculas de reactivos deben colisionar. Y esa colisión hace que los enlaces químicos iniciales se rompan para formar nuevos enlaces y así generar productos. Vamos a analizar la teoría de colisiones con un sistema reactivo, en este caso la descomposición del peróxido de hidrógeno. ¿Cómo se da? 2 moles de peróxido de hidrógeno se descomponen y producen 2 moles de agua y 1 mol de oxígeno molecular. Esa es una típica reacción de descomposición. Como solo tenemos un reactivo, entonces la lógica nos dice que las moléculas de peróxido de hidrógeno van a chocar entre sí. Y ese choque, lo suficientemente energético, va a generar las moléculas de producto, en este caso agua y oxígeno molecular. Ahora, esto representado en una gráfica de energía versus avance de reacción nos muestra lo siguiente. Las moléculas de reactivo van a tener una energía promedio inicial. Al empezar las colisiones, ellas no van a ser igualmente energéticas. Algunas tendrán un valor de energía por acá, otras serán más energéticas y estarán por acá. Pero aquí estamos viendo una energía umbral y después hay un decaimiento que nos lleva hasta los productos. A esa energía umbral le vamos a llamar energía de activación. Esa energía de activación entonces es la que debe superar los choques o las colisiones de reactivos para convertirse en productos. Es decir, que aquellas colisiones que tengan un valor de energía por acá abajo, por debajo de la energía umbral, no se convertirán en productos. Mientras que aquellas que tengan un valor energético por acá arriba, pasarán esa barrera energética y se transformarán en los productos de la reacción. Entonces, la energía de activación es un umbral energético que debe ser superado para que los reactivos puedan transformarse en productos. Veamos qué pasa aquí. Tenemos una barrera energética en el mismo proceso reactivo más baja que en el caso anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que en un proceso reactivo, cuando la energía de activación o el valor de energía de activación es muy alto, es una reacción que es más difícil de producirse. Mientras que si la barrera es más baja, la reacción se produce de manera más fácil. ¿Por qué? Porque antes todos los choques que tenían este valor de energía no podían convertirse de reactivos a productos. Mientras que ahora
el umbral que deben superar es más bajo. Por lo tanto, todos ellos pasarán de reactivos a productos. Eso se logra mediante una sustancia adicional conocida como catalizador. El catalizador no interfiere ni en reactivos ni en productos, se recupera al final de la reacción, pero hace que la reacción se produzca más rápido, porque su efecto es bajar el valor de esa barrera energética conocida como energía de activación. Ahora, en esta reacción, como estamos hablando de cinética, tenemos que hablar de velocidad. ¿Qué tan rápido ocurre? Entonces, la velocidad de una reacción va a ser igual a la constante de velocidad que depende del sistema reactivo multiplicada por la concentración de los reactivos. Esa concentración debe ser molar. Ahora, la velocidad para este proceso específicamente lo vamos a hacer reescribiendo inicialmente esta ecuación. Entonces, si tengo 2 moles de peróxido de hidrógeno, lo puedo escribir como 1 mol de peróxido de hidrógeno que reacciona con otra mol de peróxido de hidrógeno para producir 2 moles de agua y 1 mol de oxígeno molecular. ¿Qué pasa aquí? Entonces, la velocidad va a ser igual a la constante de velocidad de este sistema multiplicada por la concentración del peróxido de hidrógeno por la concentración del otro peróxido de hidrógeno. Nosotros en matemáticas aprendimos que A por A es igual a A al cuadrado. Como aquí se trata de 2 moléculas iguales, entonces la velocidad va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración del peróxido de hidrógeno al cuadrado. ¿Qué nos dice eso? Que la velocidad va a ser igual a la constante de velocidad multiplicada por la concentración de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Esa es la manera en la que encontramos la expresión de velocidad. Ahora veamos lo que es el equilibrio químico. En la naturaleza existen procesos que son reversibles y otros que son irreversibles. Veamos un ejemplo sencillo. Si tenemos una reacción representada por esta ecuación, donde A y B son reactivos, C y D son productos, entonces A y B se van a transformar de manera irreversible en los productos. ¿Quién indica eso en esta ecuación química? Lo indica esta flecha. Pero también podemos tener procesos que sean reversibles. Esos procesos reversibles nos indican que en una reacción química los reactivos pueden formar productos, pero los productos también pueden formar reactivos. A eso se le conoce como una reacción reversible. Cuando la velocidad con la que los reactivos forman productos es igual a la velocidad con la que los productos forman reactivos, a eso se le conoce como equilibrio químico. Y esto se representa mediante la doble flecha que va en ambos sentidos. Si hago la lectura, entonces el reactivo A reacciona con el reactivo B para producir en equilibrio químico el producto C y el producto D. Veamos un sistema reactivo que es la formación del ácido yohídrico. Este se forma a partir de hidrógeno y de yodo molecular y además esto nos indica que la reacción es reversible, que puede formar equilibrio químico. Entonces, para determinar la constante de equilibrio de este sistema reactivo, nosotros sabemos que el equilibrio químico se alcanza cuando la velocidad en el sentido de izquierda a derecha se iguala con la velocidad en el sentido de derecha a izquierda. Veamos entonces, si yo tomo la reacción directa, entonces la velocidad de la reacción directa va a ser igual a la constante de velocidad de la reacción directa por la concentración de los reactivos, que en este caso es la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Pero como tengo la reacción inversa, entonces la velocidad de la reacción inversa va a ser igual a la constante de velocidad inversa
por la concentración de los reactivos, que en este caso los reactivos en la reacción inversa pues van a ser únicamente el yoduro de hidrógeno al cuadrado. En la sección anterior les expliqué por qué al cuadrado, porque esto es como si yo dijera 1 mol de yoduro de hidrógeno más 1 mol de yoduro de hidrógeno. Entonces, en el equilibrio tenemos que la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Por lo tanto, tendríamos que KD por la concentración de los reactivos en la reacción directa va a ser igual a KI por la concentración de los reactivos en la reacción inversa. Si yo dejo a un lado las constantes y al otro lado las concentraciones, tendría que KD sobre KI es igual a la concentración del yoduro de hidrógeno al cuadrado dividido por la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Es importante también que tengamos en cuenta que en la ecuación nos va a aparecer el estado o la fase en la que se encuentre cada uno de los compuestos o elementos involucrados en la ecuación. Vamos a ver por qué. Veamos este ejemplo. Dice que encontremos la expresión de la constante de equilibrio para el siguiente sistema reactivo. Óxido de plomo 4 reacciona con dióxido de carbono para producir en equilibrio carbonato de plomo y aquí nos está indicando las fases. Entonces, el óxido de plomo es sólido, el dióxido de carbono gaseoso y el carbonato de plomo es sólido. Tengamos en cuenta las siguientes consideraciones. Vamos a considerar que una sustancia en estado sólido, en estado líquido, va a tener una concentración aproximada 1 molar, ¿sí? Las sustancias en estado sólido, en estado líquido, es decir, las sustancias puras, las consideramos con concentración 1 molar. De acuerdo con eso, entonces vamos a encontrar la expresión de la constante de equilibrio. Recordemos que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos dividido por la concentración de los reactivos. Entonces tendríamos que la constante de equilibrio para este sistema va a ser igual a la concentración del carbonato de plomo dividido por la concentración de los reactivos, entonces la concentración del óxido de plomo por la concentración del dióxido de carbono. ¿Qué pasa en este caso? Recordemos la consideración que acabamos de escribir. Para las sustancias puras, es decir, en estado sólido, en estado líquido, voy a tener una concentración 1 molar. Por lo tanto, la constante de equilibrio va a ser igual. Si reemplazo la concentración del carbonato de plomo, entonces va a ser 1 dividido la concentración del óxido de plomo, que también está en estado sólido, 1 por la concentración de dióxido de carbono. Y esto va a ser igual a 1 dividido la concentración de dióxido de carbono. Aquí encontramos ya la expresión de la constante de equilibrio. Si tuviéramos los datos para encontrar la concentración del dióxido de carbono, pues podríamos encontrar ya el valor numérico. Pero esta es la manera más indicada para encontrar esa expresión de la constante. El resto ya sería simplemente sustituir por los valores reales. Espero que hayan entendido, les haya quedado claro el tema. Nos vemos en la próxima. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse. Chao, chao.